Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El Dios que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy.
Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Seamos amado Padre Señor. Ante ti estamos en esta mañana alabándote, Señor, y glorificando tu santo nombre, Padre Santo. Te damos gracias por el sacrificio hecho en una cruz por nuestros pecados. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy,
en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Ya vamos por capítulo 6. La semana pasada estuvimos hablando, estuvimos viendo sobre el capítulo 6, del versículo 1 al 4. Y la prédica tenía por nombre un llamado a vivir en armonía. Para esta semana vamos a estar viendo del versículo 5 al 9, y la prédica tiene el mismo nombre porque es, digamos, una continuación de lo que anteriormente vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que el apóstol Pablo hacía un llamado a los hijos de obedecer a los padres, y decíamos que ese llamado a obediencia era porque en la palabra dice porque es justo, y cuando hablamos de que es justo es porque está en los planes de Dios. Dios lo ha establecido así, de que los hijos deben de tener obediencia hacia los padres. Luego el apóstol hace una referencia de Deuteronomio 5:16 que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Esa promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hablábamos la semana pasada de que eso es algo que hemos experimentado. Los que son buen hijos generalmente siempre les va bien, y sobre todo esos hijos temerosos de Dios. Entonces, pero también había una segunda parte que se refería a los padres, y hablaba de los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y entonces allí hablábamos que
nosotros como padres debemos de tener cuidado también. A veces pensamos que porque somos padres podemos decir como abusar de nuestros hijos, en el sentido de que muchas veces maltratamos verbalmente a nuestros hijos. Y yo ponía un ejemplo, por lo menos cuando le decimos a un hijo que ha tenido algún tipo de fracaso: bueno, es que tú eres un bueno para nada, tú realmente a mí no me das orgullo. Hay personas, hay padres que hacen eso, y lo hacen quizás en su ignorancia, pensando de que porque es padre y le va a hablar al hijo así, el hijo va a reaccionar, pero no sabe realmente el daño y el trauma que está creando en esa persona. Y recuerdo que les puse un ejemplo un ejemplo que escuché en una prédica, donde un hombre que era ya un ingeniero, un tipo exitoso, estaba todo el tiempo en su oficina, todo el tiempo en el trabajo, no le dedicaba tiempo a su hogar, y era porque él quería ser exitoso cada día, se quería ser más exitoso, quería tener más logro, pero era para demostrarle a su papá de que no era un bueno para nada, de que no era un mediocre como su papá le decía. Y entonces resulta ser que aquí el problema era que ya el papá tenía 7 años de fallecido. O sea, que era un trauma que tenía esa persona. Y entonces, hoy en día, muchos jóvenes, y no tan jóvenes ya, parte de sus fracasos en la vida es porque ya traen eso desde niño, ¿verdad? Y solamente el amor de Cristo es lo que realmente rompe todas esas cosas malas con que ese joven o ya adulto viene arrastrando. Entonces, para hoy vamos a estar viendo del verso 6 al verso 8, yo dije 9, es 8, vamos a estar viendo capítulo 6. Ajá, del 5 al 9, ¿no? Sí, no, del 5, sí, al 9, del 5 al 9, sí. Vamos a estar viendo del 5 al 9. Y vamos a estar viendo ahora, si lo revisamos en nuestra Biblia, yo tengo aquí ahorita la Nueva Traducción Viviente, dice, el título es Esclavos y Amos. Y para entender un poco el contexto, recuerden que al momento cuando fue escrita esta carta existía la esclavitud, pero para traerla, digamos, a nuestra época, si usted tiene o ha tenido un jefe y ha sido empleado, entonces usted y yo estamos metidos dentro de este grupo de esclavos y de amos. Entonces, bueno, hermano, vamos a leer estos versículos, y dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como sirvieran a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Lo voy a leer nuevamente, pero esta vez lo voy a leer en versión Reina Valera. Dice, la versión Reina Valera dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siendo siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, viendo un poco esto y yéndonos a lo que vimos la semana pasada, para nosotros los cristianos, nosotros debemos de entender que el cristianismo es la relación personal que cada uno de nosotros tiene con Dios. Hace un momento mencionábamos, por lo menos Sofía mencionó algo de doctrina, pero la doctrina es eso, la doctrina es algo hecha por hombres, ¿verdad? Y evidentemente en el caso de nosotros como iglesia, ¿verdad? Como congregación, y siempre se lo hemos dicho a las personas que nos visitan o a personas que digamos que tienen como esa a veces confusión. Usted debe estar en una iglesia donde usted se sienta cómodo y donde evidentemente lo primero que debe ser para su llamada de atención es que sea una iglesia donde sea una sana doctrina, donde no haya cosas distinta a lo que está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia siempre hemos tratado de resaltar. Y es algo de lo que nosotros, para lo que nos ha tocado aquí predicar, es algo de lo que nosotros siempre le pedimos a Dios, sabiduría y dirección, porque debemos estar conscientes de lo que nosotros hablamos, sea conforme a la voluntad de Dios y esté en las Escrituras. Entonces, entender que nosotros como cristianos, esencialmente es nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y fíjense algo, una vez que cada uno ha tenido su experiencia de acercarse a los caminos de Dios y hemos depositado nuestra fe en nuestro Dios, es en ese momento cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Y debemos entender que esa relación es personal. Por eso muchas veces vemos hermanos que crecen mucho y muy rápido espiritualmente. Y a veces nosotros decimos, pero a mí me cuesta como arrancar, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que el que nos sepamos la Biblia de arriba abajo es suficiente, pero no. Realmente lo importante no es que sea malo el que nos aprendamos la Biblia, sino que lo importante es nuestra relación personal con Dios. Es esa intimidad con Dios, es ese depender de Dios, es esa obediencia a Dios. Y entonces, una vez que llegamos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo empieza ese proceso de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y ese proceso de transformación, hermanos, afecta nuestra conducta. Muchas veces no nos damos cuenta, porque es un proceso que va poco a poco. Pero a veces, y cuando nos paramos y hacemos una retrospectiva de cómo éramos antes y cómo somos ahora, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas. Fíjense algo, es tanto así que ese poder transformador no solamente es en nosotros, sino que es en nosotros en función de los demás. Y era eso de lo que hablaba hace un momento José.
José tiene su vocación de servicio comunitario en la zona donde él vive. Pero eso no lo tiene todo el mundo. O sea, el tú servir a otra persona, eso no lo tiene todo el mundo. Y mucho menos con la dedicación y pasión que lo hace José, porque José sabe y está consciente de que es el Señor quien lo tiene allí. Porque sus acciones están hablando del poder transformador del Espíritu Santo y de Cristo en su vida. Yo estoy seguro que en todo el tiempo no fuiste así. Llegó un momento en que el Señor te cambió y te puso en esa posición. Y yo le voy a decir, siempre le digo, siempre que hablo de esto, le digo a la gente que yo nunca he sido servicial. Nunca lo he sido. Y no sé si de repente por mi crianza, yo soy hijo único, siempre he tenido todo a la mano. Sí, y no he tenido la necesidad como de... Y muchas veces, yo me acuerdo como yo era antes, muchas miran que no, yo no. Así de sencillo. Y a veces se me sale todavía. A veces se me sale porque somos humanos. Pero ¿saben algo? De hace un tiempo para acá, me he dado cuenta que el Señor ha ido transformando mi vida. Y entonces, hoy en día, a veces me da risa, en casa me echan mucha broma, porque sobre todo, creo que eso fue en el Día del Padre del año pasado. Bueno, ha sido como los últimos años. Los vecinos me suben una torta, un quesillo, cualquier cosa. O sea, y cuando de repente, si se entera que estoy cumpliendo años, me llevan algo. O sea, pero no es porque yo sea chévere, porque sea agradable, es porque el Señor me ha transformado. Y entonces me ha llevado a veces a ayudar en el edificio donde vivo. Entonces estoy pendiente del agua. Yo digo que quizás, como era yo antes, había dicho, no, que se dañe esa bomba. Yo pago mi condominio y listo. Pero entonces estoy pendiente de eso. Y entonces, no, que una oportunidad estuvimos sin conserje, entonces, no, que la basura, bueno, tranquilo, yo ayudo, tal. Y hay varios vecinos que también ayudamos. Pero yo digo, eso solamente lo hace el Señor. O sea, eso solamente lo hace el Señor. Porque nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestro andar, es lo que debe hablar. O sea, nosotros no podemos ser como las otras personas. Y por eso es que la palabra de Dios dice que somos luz. Somos luz. En medio de las tinieblas. Pero es una luz para que alumbre. No una luz como creo que en una oportunidad, no sé si me tocó predicar a mí o lo vi en una prédica, no es una luz que tú pongas una lámpara y le pongas una caja encima, porque no está alumbrando a nadie. Entonces, muchas veces, el Señor nos pone en situaciones donde debemos ayudar a esas personas que necesitan. Claro, el Señor en su palabra dice que primero ayudemos a nuestros hermanos, pero no solamente en el ámbito aquí en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo. Y ahorita vamos a hablar de nuestra relación de empleado-jefe y de jefe-empleado, que cada uno de nosotros ha pasado por esa situación. Entonces, fíjense algo. Aquí el verso 6, yo cambié el siervo por empleado aquí en mi explicación y dice, empleados, obedeced a vuestros jefes terrenales. Y le agregué también a las autoridades, porque la palabra de Dios habla de que debemos obedecer a las autoridades. Entonces, fíjense algo, hermano. Si nos vamos a la palabra de Dios, y no sé si alguien me puede ayudar con Romanos 13, del 1 al 7. Y si alguien tiene, puede buscar también primera Timoteo 2, del 1 al 3. Romanos 13, del 1 al 7. Sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está claro, muy claro. Nosotros, evidente que en algunas situaciones esas autoridades no son cónsonas con nosotros o no son de nuestro agrado. Pero, ¿qué es lo que prevalece en la vida del cristiano? La obediencia. Nosotros debemos ser obedientes. Y muchas veces aquí en nuestra iglesia hemos orado por nuestras autoridades, por el presidente, por su equipo de trabajo, aunque pudiéramos no estar de acuerdo con la línea política del gobierno. Pero lo importante en esto, lo que nos llama la palabra, es que debemos de ser obedientes. ¿Quién tiene el otro versículo? Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3, aquí está. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. Del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Entonces, ¿a qué nos llama esto? A que nosotros empleados, ¿verdad? Oremos por nuestros jefes. Oremos por nuestros jefes. Y sé, quizás todos hemos sido en algún momento empleados. Y sé que de repente en algún momento hemos tenido jefes que han sido muy malos. Porque esa es la palabra, malos. ¿Verdad? Gente que tú dices, cónchale, ¿qué es esto? Que de repente nos tratan mal. Y entonces, ahí a veces tenemos esa disyuntiva, como dice mi hermano Mauricio, somos mansos pero no mensos. Y a veces tampoco nos gusta o no debemos de permitir que sean pisoteados, pero es necesario que pensemos primero, antes de hacer cualquier acción, es nuestra obediencia a Dios, que nos llama, como nos llama a comportarnos Dios. Y es necesario que nosotros pongamos esas situaciones antes de hacer cualquier cosa que no le agrade a Dios, poner eso en oración, como lo dice aquí la palabra. En Tito, capítulo 3, verso 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Entonces, nosotros, hermanos, como empleados, debemos de cuidar nuestro comportamiento. Nosotros debemos de marcar la diferencia con los demás. En una oportunidad trabajé en Domesa y era jefe más o menos como de 60 motorizados. Y saben, un personal difícil de trabajar, el motorizado. Porque el motorizado es así todo zumbado, malandrón, que no le gusta que lo metan en cintura. Pero eran buenos muchachos, solo que a ellos les cuesta que los dirija. Y me acuerdo que en esa época trabajábamos en Domesa con las visas americanas, que era el producto más delicado que teníamos. Y era un producto que evidentemente si tú tenías un viaje previsto para el fin de semana y era un viernes y no te había llegado la visa americana, empezaban a llamarnos y decir, mira que el motorizado no vino, etc. ¿Qué hacíamos en ese momento? El que llegara lo mandábamos, mira, hay que ir a llevar este pasaporte urgente a Terraza del Ávila a las 4 o 5 de la tarde, ya cuando el mensajero había terminado de hacer todo su trabajo. Y siempre había el remolón, como nosotros decíamos, que yo no voy a llevar nada, ya yo cumplí mi trabajo y me voy y tal, y se iban. Y tú no podías hacer nada porque ya él había cumplido su tiempo de trabajo. Y entonces, bueno, después se consiguió un mecanismo para negociar y para que la persona hiciera el trabajo. Pero lo que quiero decirles es que en ese grupo de 60 motorizados había un cristiano. Y ese hermanito, él hacía toda colina de Bellomonte. Toda colina de Bellomonte y Bellomonte. Pasaba todo el día trabajando. Era de los mejores trabajadores que teníamos. Y cuando siempre había 2 o 3 pasaportes, que no solamente, de repente era una cosa de Alto Atillo, de por allá. Y él decía, Luis, ¿eso qué pasó ayer? No, eso hay que mandarlo ahora. Dame acá, hermano, yo lo llevo. ¿Seguro? Sí. Alguien tiene que hacer trabajo. Entonces, ese hombre sabía cuál era su función dentro de la empresa. Su función era entregar sobres y por eso él cobraba. Pero era su conducta lo que hablaba por él. Y entonces yo sabía que él era cristiano y era lo que marcaba la diferencia con los otros motorizados. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros estamos en esa relación de empleado-jefe en donde tenemos actitudes que son totalmente opuestas a nuestra fe. Y no quiere decir que no podamos decirle a ese jefe que está equivocado, pero es saber también cómo decírselo. Y es también cuidar nuestro testimonio como cristianos. Porque ahí es donde está el dedo acusador y te dice, bueno, pues tú no eres cristiano. Y te comportas así. Y eres grosero. Entonces, es eso. Sigue la parte de ese primer verso y dice, con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? Hay otro verso en Filipenses 2, en el Filipenses 2, versículo 12, en la parte B del versículo, dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y ese temor y temblor no significa miedo, hermanos. El temor y temblor significa que debemos de ser humildes y tener reverencia ante Dios. No se refiere a vivir con temor ni a tener miedo. Y fíjense que en este versículo Pablo nos indica que nos ocupemos de lo que Dios nos ha dado con humildad y con reverencia. Y sé que para nosotros nuestro trabajo es muy valioso. Entonces debemos ocuparnos de nuestro trabajo siendo humildes y teniendo reverencia ante Dios.
Más adelante dice, con sencillez de vuestro corazón. Y la sencillez en nuestros corazones significa que debemos ser honestos, que no debemos de ser hipócritas ante las situaciones que se nos presenten en nuestro trabajo. El Señor nos está viendo, no lo podemos engañar. Y para un cristiano, una de sus cartas de presentación debe ser la honestidad. El que nadie te señale. Como dice la palabra, que seamos irreprensibles. Tenemos nuestras fallas, evidentemente, pero que nadie nos señale, sino todo lo contrario. Si hay un señalamiento, que sea para glorificar a Dios. Y sigue el verso, dice que esa obediencia, ¿verdad? Con temor y temblor y con sencillez de nuestro corazón, debe ser como si estuviéramos sirviéndole a Cristo. O sea, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, en distintas situaciones, debemos de pensar de que somos servidores de Cristo. No puede ser a medias. Nosotros somos servidores de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo nos hace referencia de cómo a Cristo, nos hace referencia a nuestra obediencia. Debemos ser obedientes. A pesar de que de repente algunas situaciones en nuestro sitio de trabajo nos saquen de casilla, como decimos. Debemos ser obedientes a Dios. Seguimos. No sirviendo, en este versículo dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. En la otra versión que yo leí, decía, no sirviendo solamente cuando nos vean. Y esto pasa a los que en alguna oportunidad hemos estado al frente en algún trabajo. Siempre hemos tenido un empleado que no rinde, ¿verdad? Y que de repente tú cuando le pasas por un lado, pero te alcanzó a ver el Facebook abierto o cualquier otra, o estaba viendo una película y de repente tú le dices, mira, ¿cómo va? No, aquí estoy, bueno, esto está complicado, ¿verdad? Y resulta que no está bien, no está trabajando, está haciendo otras cosas personales que digamos que no es por lo que está contratado y por lo que está recibiendo una paga. Entonces el Señor nos llama también aquí a través del apóstol Pablo de que cuando hagamos algo, no lo hagamos para agradar a los hombres y no lo hagamos solamente para que nos vean, sino como siervos de Cristo. Eso es algo que debemos de tener en nuestra mente. Más adelante dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, lo vuelve a repetir aquí el apóstol. No a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, y cuando nosotros, a todos nos ha pasado eso, cuando nosotros hacemos las cosas bien, siempre vamos a recibir el reconocimiento. El reconocimiento de nuestros jefes, el reconocimiento de la empresa donde estemos trabajando. Siempre vamos a estar allí, siempre vamos a estar a la vista, porque eres un empleado el cual está haciendo lo correcto. Y seguramente van a decir, no, es que Mauricio hace las cosas bien, claro, porque es que él es cristiano. Yo
yo le trabajo a una persona que ya hace mucho tiempo tengo con él un transporte que yo le hago a él. Y esa persona, él me dice, él no es cristiano. Todo lo contrario a ser cristiano, pero es un buen tipo. Y él me dice, porque yo le cobro a él por viajes. O sea, lo que hace el transporte que le tenemos aquí, se le cobra por viaje. Y yo simplemente le paso a él una relación quincenal de cuánto debe y se le hace una factura. Él nunca revisa lo que yo le estoy cobrando. Y en alguna oportunidad él me dice, oye, esa factura, te mando la relación para que la revise. Me dice, no, tranquilo, es que yo sé que tú no me estás cobrando además. Y en una oportunidad le dice, sí, sé que no te puedo. Dice, no, es que tú eres cristiano, yo sé que tú no me vas a cobrar. Es una buena carta de presentación. El que la persona sepa que tú no le vas a hacer una trampa porque sabe que tú eres temeroso de Dios. Entonces, esa es una forma de uno también hablar con su testimonio. Y en muchas oportunidades yo le hablaba a él de Dios. Y bueno, quizás en algún momento esa semilla que se ha puesto allí, en algún momento retoñará. Pero es eso, hermano, nuestro comportamiento debe hablar con nosotros, cuando somos empleados. Y como dice aquí, al finalizar del verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. El Señor nos va a recompensar por cómo nos comportemos con nuestros jefes. Quizás no vamos a recibir la recompensa en el trabajo, no vamos a recibir ese aumento de sueldo que queremos, ¿verdad? O ese ascenso, pero a nuestro jefe que tenemos allá arriba, a ese sí le agradamos con nuestra conducta. Seguimos con el versículo 9, y ya es la última parte. Ahora le habla a los jefes. Y dice, y vosotros, amos, haced lo mismo, haced con ellos lo mismo. ¿Y por qué lo dice de esta manera? Porque los que somos jefes en este momento, alguna vez fuimos empleados. Y entonces debemos pensar y analizar que cómo queríamos nosotros que nos trataran como cuando fuimos empleados. ¿Qué queríamos de nuestro jefe? Y entonces es una buena oportunidad para nosotros ser ese jefe que quizás nosotros anhelábamos. Ese jefe temeroso de Dios. Ese jefe justo. Ese jefe que llama la atención. Me acordaba de José con su subordinado que fue como un poco grosero con él, y él fue fuerte también porque hacía falta que fuera fuerte, pero después lo llamó y le habló y le dijo, ¿verdad? Justificó su conducta. Y cuando uno es empleado y le llaman la atención, siempre es bueno que le digan el porqué. Y no que el jefe esté allí porque yo soy jefe y hago lo que yo quiero. Entonces, fíjense que aquí seguidamente dice, dejando las amenazas. Sobre todo esto importante, sabiendo que el Señor de ellos y el tuyo está en los cielos.
Entonces no podemos ser injustos con nuestros empleados. Todo lo contrario. Nosotros debemos de ser un jefe, ¿verdad? Que así haya terminado nuestra relación laboral. Ese jefe, ese empleado, cuando nos vea, nos diga, ¿cómo estás, jefe? O que te pueda decir, oye, este es el mejor jefe que yo he tenido en toda mi vida. A raíz de eso, él ahora cambió su actitud y me dice, bueno, jefe, ¿hay algo por ahí, jefe? Claro, porque a pesar de que le llamaste la atención, reconociste, ¿verdad?, de que la persona quizás es un buen empleado, pero hacía falta en ese momento llamarle la atención, porque entonces, si no, ¿cómo quedas tú de jefe? ¿Eh? Y entonces, dice al final, y para sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, para ir finalizando, tanto en la parte que vimos de obediencia de padres a hijos, y de hijos a padres, y de padres a hijos, y en esta parte donde hemos visto la relación jefe-empleado y empleado y jefe, la clave de todo esto es la obediencia a Dios. Debemos de ser obedientes y debemos de saber de que como cristianos tenemos un Dios que está viendo nuestra conducta. Tenemos un Dios al cual le debemos reverencia y le debemos obediencia. Y que sea nuestra conducta, que sea nuestro estilo de vida, ¿verdad?, nuestra forma de vivir, de Cristo en nuestro corazón, lo que hable por nosotros, estemos en la posición de empleado o estemos en la posición de jefe. Bueno, hermanos, espero que haya sido de gran bendición esta prédica. Y bueno, los invito a seguir orando, a seguir poniendo todas esas situaciones que tenemos en nuestra vida en manos del Señor, a seguir confiando en Dios, porque, como decía Grisca hace un momento, todo lo que Dios hace en la vida del cristiano es para bien. Absolutamente todo. En nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida personal, en nuestro día a día. Solo debemos de ser agradecidos y confiar en Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar.
hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas